Tenía la plataforma de carga retrocedida hasta la mitad del patio cuando ella salió del granero y puso una cargadora en mi camino. No cerca de mi camino, no al lado, justo enfrente de las rampas para remolques. La pala estaba muy baja, el motor golpeaba como si aún no se hubiera calentado. Puse mi camioneta en punto muerto y me quedé allí sentado con ambas manos en el volante. La empacadora de heno estaba detrás del cobertizo de maquinaria, con la pintura roja descolorida y los dientes de recogida aún polvorientos del último campo que se había trabajado. Era mío. O al menos se suponía que volvería a ser mía, ya que su marido la había tomado prestada mediante un acuerdo por escrito y luego no me había pagado absolutamente nada. Tenía los papeles en el asiento del pasajero. Tenía cadenas en la cama. Me gasté $40 en combustible solo para llegar hasta allí. Tessa bajó de la cargadora como si me hubiera estado esperando. Pantalones vaqueros de trabajo, botas polvorientas, guantes metidos bajo un brazo. Llevaba el pelo recogido y su rostro no mostraba ninguna expresión dulce. «Hoy no vas a tomar ese bo», dijo. Abrí la puerta y salí. «Buenos días a ti también». «Lo digo en serio, Cla». «Yo también». Metí la mano en la cabina y saqué la carpeta. «Tu marido lo firmó en marzo. Alquiler por 30 días. Luego otras 2 semanas. Una semana después, me prometió dinero en efectivo por la venta del ternero. Eso fue hace 2 meses». Tessa miró la carpeta como si ya conociera cada página que contenía. «Si se llevan esa máquina hoy», dijo, «esta granja morirá antes de que termine el mes». Solté un suspiro y miré más allá de ella, hacia el campo que se extendía más allá del granero. El heno estaba alto y listo, con el tipo de color que a un hombre le gusta ver cuando cuenta las balas mentalmente. «Eso no es culpa mía», dije. «No, no lo es». Eso me detuvo por medio segundo. La mayoría de la gente me ponía excusas. El clima, los bancos, los cheques sin fondos, los camiones averiados, los problemas familiares. Tessa no hizo eso. Se quedó allí plantada, bloqueándome el paso con una cargadora que parecía más vieja que nosotras dos, y me dijo la verdad como si le costara algo. «No puedo seguir siendo el tipo fácil», dije. «Tengo que entregar mis propios apuntes. Tengo reparaciones pendientes. Esa caldera necesita reparaciones, y ni siquiera puedo empezar a arreglarla mientras está aquí parada, empobreciéndome cada vez más. Lo sé. Ya sabes», sacó un bloc de notas amarillo doblado del bolsillo trasero. «Sé lo que te debe. Sé lo que le debe a Miller Feed. Sé lo que está, __, en el County AG Bank. Sé que Taller de Neumáticos no le prestará ni un centavo más. Y sé que el único dinero limpio que entrará este mes es el que viene de ese heno». Miré la libreta y luego volví a mirarla a ella. Se acercó y se lo tendió. Sin timidez, sin suplicar, simplemente directo. 30 días, dijo ella. Todavía no he cogido la tableta. ¿30 días para qué? Un plan de trabajo, no un favor, no un acto de misericordia. Dio unos golpecitos al papel con un dedo enguantado. Primero cortamos el Northfield. El comprador y Rusk quieren heno para caballos. Si entregamos la carne seca y limpia, tengo que sacar el ganado del terreno del sur antes de que la cerca se rompa. El próximo sábado hay una subasta donde puedo vender la vieja sembradora de grano y el remolque de repuesto para pienso. Me ayudas a superar los trabajos difíciles y tú eres el primero en cobrar de mi sueldo. Casi me río, pero no porque fuera gracioso. ¿Quieres que haga más trabajo para la gente que no me ha pagado por el último trabajo? Quiero que te ocupes de mí, dijo ella. Él no. Escribe en los comentarios. ¿Hice bien en confiar en el plan de Tessa en lugar de recuperar mi máquina? ¿O acaso estaba arriesgando demasiado por una mujer cuyo marido ya me había hecho daño? La puerta del granero crujió tras ella, y fue entonces cuando Dale Error finalmente apareció. Salió poniéndose una gorra, moviéndose lentamente como si la mañana lo hubiera ofendido. Tenía casi 60 años, una barriga que le llegaba por encima del cinturón y esa sonrisa despreocupada que algunos hombres usan cuando creen que pueden solucionar cualquier problema con palabras. «Cla», llamó. «Vamos. No hace falta todo esto». No respondí. Miró a Tessa, luego a la cargadora y después a mi remolque. «Cariño, quita eso. Déjame encargarme de él». Apretó la mandíbula. Dale me dedicó una sonrisa. Ella se entusiasma. Ya sabes cómo es. Tessa, sé amable con el hombre. Odié la forma en que lo dijo. No es ruidoso, no es cruel, es peor que eso. Como si ella fuera una herramienta que él no hubiera cogido, ¿verdad? Tessa no se movió. Miré a Dale. Me dijiste que pagarías después de la venta del ternero.
El mercado registró pérdidas. Me dijiste que la transferencia bancaria ya se había enviado. Cosa clerical. Me dijiste que traerías dinero en efectivo a mi casa el viernes pasado. Extendió las manos. Me ataron. Tessa se quedó mirando al suelo durante un segundo, y luego me miró de nuevo. 30 días, dijo ella. Condiciones por escrito, calendario de pagos, sin acuerdos paralelos a través de él. Tendrás acceso al corral, al remolque de pienso y a todo lo demás que necesites para terminar el trabajo. Si no realizo el primer pago, te quedas con la máquina. La sonrisa de Dale se desvaneció. Un momento. Tessa giró la cabeza. No, aguantaste lo suficiente. El patio quedó en silencio, salvo por el traqueteo del motor de la cargadora. Le quité la libreta amarilla. Las cifras no eran alentadoras, pero eran reales. Superficie del terreno, nombre del comprador, plazo de entrega, lista de subastas, estimación de combustible, piezas necesarias, primer pago a mi nombre, marcado con un círculo 2 veces. Ella había hecho los cálculos. Dale había causado el daño. Doblé el papel y lo deslicé dentro de mi carpeta. Lo escribo. Lo firmas. Él no. Dale dio un paso al frente. Es mi granja. Tessa lo miró y luego empezó a actuar como si fuera él. Regresé a mi camioneta, saqué una hoja de contrato en blanco de la guantera y escribí los términos en el capó mientras Tessa permanecía a mi lado. Dale caminaba de un lado a otro cerca del granero, murmurando, pero no se acercó lo suficiente como para detenerlo. Al firmar, su mano no tembló. Volví a cargar las cadenas en el camión y empujé la plataforma alrededor de la cargadora en lugar de hacia el puerto. Tessa observaba desde el patio, con los brazos cruzados y el rostro aún impasible. Me marché sin la máquina que había venido a llevarme. Pero su plan firmado estaba en el asiento de al lado, y por primera vez en toda la mañana, no estaba segura de si acababa de hacer una jugada empresarial inteligente o si me adentraba en los 30 días más difíciles del año. A las 6 de la mañana siguiente, Tessa ya estaba de pie junto al campo norte con una pistola de engrase en una mano y el teléfono en la otra. Llegué en mi camioneta de servicio, no en la plataforma. Eso me importaba más de lo que quería admitir. Un camión de plataforma dijo que yo estaba allí para llevarme. El camión de servicio decía que yo estaba allí para trabajar. Ella se dio cuenta. Hoy no hay remolque, dijo. No me hagas arrepentirme. No lo haré. El primer problema se hizo evidente incluso antes de que pudiéramos meter la segadora en el campo. Una de las tuberías de riego a lo largo de la franja inferior tenía una grieta importante, lo que provocaba que el agua se rociara lateralmente hacia el carril en lugar de sobre la zona seca. Tessa apagó la bomba, se dirigió directamente al freno y se agachó en el barro como si lo hubiera hecho cientos de veces. Las abrazaderas están mal, dijo. Miré por encima de su hombro. Las tuberías también están desgastadas. Lo sé. La abrazadera es lo que podemos permitirnos. Así transcurrió toda la primera semana. No era lo perfecto. ¿Qué podría contener? Trabajamos 2 horas en esa línea. Manos mojadas, rodillas sucias, el sol subiendo rápidamente a nuestras espaldas. Ella no se quedó merodeando mientras yo arreglaba las cosas. Y no se mostró indefensa. Me entregó la llave inglesa correcta antes de que yo se la pidiera. Cuando apreté demasiado la nueva abrazadera, me dijo, aflójala un poco, o se romperá para el jueves. La miré. ¿Qué? Ella dijo, siempre eres tan mandona. Cuando la gente está a punto de romperme la tubería. Sí. Me reí una vez y ella casi sonrió, pero entonces la bomba volvió a encenderse y ambos observamos cómo se mantenía la línea. Esa fue la primera pequeña victoria. Al mediodía, ya estábamos cortando heno. Tessa conducía el tractor como alguien que escucha a la máquina. Ni rápido, ni descuidado. Sabía dónde descendía el terreno, dónde permanecía blando, dónde seguían estando las viejas rocas cerca de la valla. La seguí de cerca, observando el corte, tomando notas mentalmente, tratando de no mirarla fijamente cada vez que se asomaba por la ventanilla del taxi para mirar hacia atrás. No es que estuviera intentando llamar la atención. Ese era el problema. Ella no lo era. Estaba concentrada, con el sol en la cara, polvo en la camisa y una mano firme en el volante. Había visto a mucha gente mostrarse dura cuando llegaba el momento de pagar las facturas. Tessa no estaba haciendo nada. Estaba cansada, pero también muy lúcida, y no iba a rendirse sin luchar. 2 días después, la valla sur cedió. Recibí su llamada mientras estaba repostando mi tractor en casa. El ganado está abriéndose paso por la esquina inferior. Dijo,
si llegan a los terrenos de soja de McBride, no dejaré de oír quejas. Estoy a 10 minutos. Traigan el cable. Cuando llegué, ella ya estaba en el corral con un palo de selección, apartando a las vacas que iban delante del punto débil. Dale no estaba por ningún lado. Me enteré de eso sin preguntar, porque Tessa no lo mencionó ni una sola vez. Pasamos la tarde empapados en sudor, colocando postes provisionales, tendiendo alambre y trasladando el ganado al pasto oeste. Un ternero se me escapó y salió corriendo por el camino. Tessa saltó al vehículo todoterreno y gritó, «Entra o empieza a correr». Entré. Ella conducía como si tuviera una discusión personal con cada bache de esa granja. Cortamos el hilo de la loma cerca del arroyo, y yo salté del caballo, agitando los brazos como un idiota mientras ella lo conducía lentamente de vuelta hacia la puerta. Cuando finalmente se unió a la manada. Apagó el motor y se recostó, respirando con dificultad. «¿Siempre eres tan elegante?», ella preguntó. Yo estaba haciendo estrategias avanzadas para la cría de ganado. Pareces un espantapájaros con pagos de camión. Quería responder, pero me estaba riendo demasiado. Ese tipo de cosas empezaron a ocurrir con más frecuencia. No estoy coqueteando. Exactamente. No es la forma en que habla la gente cuando intenta empezar algo. Más bien, era como si ambos estuviéramos demasiado cansados para mantener la guardia alta. En la tienda de piensos, el guardia regresó rápidamente. Estábamos recogiendo cordel, líquido hidráulico y un rodamiento que, según yo, necesitábamos antes de que el obrero nos diera problemas. Tessa estaba en el mostrador comprobando los precios cuando Chuck, el dueño, se apoyó en el codo y me miró fijamente. «Últimamente he visto mucho tu camión por casa de Rohr», dijo. Tessa se quedó inmóvil. No aparté la vista del recibo. «Eso es porque tienen heno que cortar». Chuck sonrió con suficiencia. «Eso es todo lo que están quemando». La tienda se quedó en silencio, como suele ocurrir en los pueblos pequeños y desagradables, donde nadie dice nada pero todo el mundo lo oye. Dejé el bolígrafo y lo miré. «Pon el rodamiento en mi cuenta. Ponle el cordel al suyo. Y no hables así de una mujer que está a 1 metro de ti». El rostro de Chuck cambió. «No mucho, pero suficiente». Tessa no me dio las gracias en la tienda. Simplemente cogió el cordel y se marchó. Afuera, lo cargó en la caja del camión con más fuerza de la necesaria. «No tenías por qué hacerlo», dijo ella. «Sí, lo hice. Puedo con Chuck. Sé que eso hizo que me mirara. Cerré la puerta trasera. No fui yo quien te salvó. Eso fue mi manera de no permitirle que usara tu nombre a la ligera mientras yo estaba allí parada». Por un segundo, no dijo nada. Luego asintió con la cabeza una vez y subió al camión. El puerto se atascó el 9º día. Por supuesto que sí. Por fin estábamos consiguiendo ventanas limpias. El tiempo se mantenía estable y el comprador y Rusk habían confirmado que podía llevarse la primera carga si la entregábamos antes del viernes. Entonces el motor empezó a hacer un ruido extraño y la camioneta se atascó tanto que parecía que el campo había intentado meterse dentro. Desactivé la toma de fuerza y bajé. Tessa ya estaba allí. ¿Guantes puestos? ¿Cojinete? No. Primero el tapón y luego quizás el rodamiento. Trabajamos codo con codo bajo el calor, aflojando el heno compactado puñado a puñado. El polvo se había adherido al sudor de mis brazos. Tessa tenía una mancha de grasa en la mejilla y no lo sabía. Estuve a punto de decírselo, pero decidí no hacerlo porque me gustaba ver algo que ella no había logrado controlar. De todas formas, me pilló mirándola. ¿Qué? Tienes grasa en la cara. ¿Y tú? El mío es profesional. El tuyo parece caro. Limpiamos el tapón, cambiamos el rodamiento y perdimos 3 horas antes de que anocheciera. Todavía estábamos lejos de donde necesitábamos estar. Tessa estaba de pie junto a la puerta, mirando el campo como si pudiera hacer que saliera más luz del día del cielo. «Mañana cortaremos primero la franja este», dijo. Negué con la cabeza. «El noroeste se seca más rápido. Primero descartamos esa opción y luego retomamos el tema. La franja este está más limpia. El noroeste está preparado». Ella se volvió contra mí. «Si enviamos heno polvoriento, el comprador nos descuenta un importe. Si esperamos demasiado, el campo pierde calidad y él te penaliza de todos modos». Parecía tan enfadada que era capaz de tirarme una llave inglesa. Luego sacó su cuaderno, pasó 2 páginas y revisó sus propias notas sobre la humedad. «Bien», dijo ella. Levanté las cejas. «Bien. No lo disfrutes. Estoy intentando no hacerlo. Estás fracasando. La primera carga se apiló el viernes por la mañana. No es perfecto. No es bonito, pero es real.
Pacas cuadradas lo suficientemente compactas para transportarlas. Las correas se revisaron 2 veces. Los documentos estaban guardados en una funda de plástico debajo del asiento. Tessa estaba de pie junto al remolque cargado, con las manos en las caderas, mirándolo como si aún no confiara en las buenas noticias. Dale apareció justo cuando estábamos revisando las luces. Salió de la casa con gafas de sol y una taza de café en la mano, como si hubiera supervisado todo desde un trono. Bueno, dijo, parece que mi granja todavía sabe cómo funcionar. Tessa no respondió. Dale me miró. Supongo que ustedes dos se han llevado bien. Había algo debajo. Todavía no estoy enfadado, no exactamente. Más bien parece un hombre que ve cómo se le escapa el control e intenta ensuciarlo para poder recuperarlo. Enganché las cadenas de seguridad y me puse de pie. Hemos estado trabajando. Él le sonrió a Tessa. Así es como lo llamamos. Su rostro se puso frío. Dale, dijo, la primera carga está lista porque Clay apareció. Yo vine y tú no. Su sonrisa se desvaneció. Esperaba que me respondiera, pero solo miró la caravana, luego la casa y después volvió a mirarme a mí. Recuerda quién es el dueño de este lugar. Tessa se acercó a él, tranquila y firme. Recuerdo quien casi lo pierde. Después de eso, nadie volvió a hablar. Me subí a mi camioneta. Tessa subió al coche por el lado del copiloto con los papeles de entrega en su regazo. Al salir del patio, el Bor permanecía detrás de nosotros, todavía polvoriento, todavía cargado, todavía en el centro de todo. Pero la primera carga de heno ya estaba en movimiento. Y por primera vez desde que había aparcado esa plataforma en su jardín, el plan de 30 días me pareció algo más que un simple papel. La primera carga debería haber sido la parte fácil. Eso era lo que me repetía a mí mismo mientras salíamos del patio de Tessa con el remolque detrás y los papeles de entrega en su regazo. Habíamos luchado en el campo, en la cerca, en el Bor y en la mitad de la boca del pueblo. Ahora solo teníamos que conseguir heno limpio para tostar, lograr que el comprador firmara y asegurarnos de que el primer pago fuera a parar a donde indicaba el plan de Tessa. Pero Tessa seguía revisando los documentos, sin leerlos ni una sola vez, sino leyéndolos una y otra vez. ¿Qué ocurre? Yo pregunté. Ella no respondió de inmediato. Abrió la manga, revisó la copia de la factura y luego la carpeta que llevaba debajo de la bota. El contrato de compraventa no está aquí. ¿Lo tuviste ayer? Sé que lo tuve ayer. Tal vez esté en casa. Se giró hacia mí y la expresión de su rostro me revolvió el estómago. Estaba en la carpeta azul que había sobre la mesa de la cocina, dijo ella. Dale preguntó dónde hacíamos la entrega esta mañana. Mantuve la vista fija en la carretera. ¿Crees que lo tomó? Creo que no hace preguntas a menos que ya tenga un plan. Condujimos otra milla antes de que ella llamara al comprador. Su voz se mantuvo tranquila, pero sus nudillos estaban pálidos alrededor del teléfono. Señor Larkin, soy Tessaor. Ya estamos en camino con la primera carga. Necesito que me confirmes algo. ¿Alguien se ha puesto en contacto con usted para cambiar la cuenta de pago? Escuché la voz de un hombre a través del altavoz, baja y confusa. Tessa cerró los ojos por un segundo. Cuando pidió otra pausa, no, dijo. No procesen ese cambio. Yo me encargué del corte, el empacado y la entrega. La cuenta que figura en el acuerdo original es la cuenta de explotación agrícola. Ella volvió a escuchar, y luego me miró. Gracias. Estaremos allí en 40 minutos. Terminó la llamada y se quedó mirando por el parabrisas. Anoche me envió un nuevo número de ruta, dijo ella. Apreté con más fuerza el volante. Es su cuenta, una que no controlo. El camino que se extendía ante nosotros brillaba con el calor. Quería decir algo útil, pero no había mucho que decir. Si Dale retiraba el pago, yo no cobraba. Tessa perdió el trato limpio. A la granja le cavaron otro hoyo debajo. Y lo peor de todo era que ni siquiera había tenido que tocar el heno. Él simplemente esperó hasta que ella hiciera algo que valiera la pena tomar. ¿Seguimos haciendo entregas? Yo pregunté. Tessa se enderezó. Sí. Luego vamos al banco. El almacén de Larkens estaba situado junto a una carretera comarcal, al lado de una hilera de contenedores metálicos y un muelle de carga que olía a polvo de pienso y diésel. Era un hombre de complexión robusta y barba gris. Y salió sosteniendo un portapapeles, mirando con atención. Tessa se bajó antes de que yo hubiera puesto la camioneta completamente en la posición de estacionamiento. Antes de descargar, dijo, quiero que el acuerdo quede confirmado a mi nombre y con la cuenta de explotación agrícola. Larkin me miró, y luego volvió a mirarla a ella.
Dale dijo que él se encargaba de las finanzas. Tessa no pestañeó. Dale no cortó este campo. Dale no lo rescató. Dale no te llamó cuando la humedad era alta. Hice. Larkin parecía incómodo. No pretendo inmiscuirme en un asunto familiar. Se trata de una venta agrícola, dijo ella. Y yo soy la persona que realiza la entrega. Le entregué la copia de la factura. Los términos originales están ahí mismo. Lo leyó. Luego miró el remolque, comprobó la carga y asintió lentamente. Oye, se ve bien. Los hombros de Tessa se relajaron ligeramente. Pero el pago no se efectuará hasta mañana por la mañana, añadió. Si hay alguna disputa, mi oficina se encargará de ello. Está bien, dijo Tessa. Reténgalo hasta que le dé la confirmación al banco. Descargamos, conseguimos su firma en el recibo de entrega y nos marchamos con menos heno y más problemas. En el banco, Dale ya estaba allí. Eso me lo dijo todo. Se quedó de pie cerca de la recepción con la gorra en la mano, hablando demasiado efusivamente con una mujer que estaba detrás del mostrador. Cuando vio entrar a Tessa, su rostro cambió primero a sorpresa, luego a molestia y finalmente a esa sonrisa despreocupada. Tessa, dijo, no hacía falta que vinieras hasta el final. Sí, lo hice. Sus ojos se clavaron en mí. Y tú lo trajiste. Me detuve cerca de la puerta. Estoy aquí por mi pago. Dale soltó una risita corta. ¿Su pago? Sí, eso es lo que es. Tessa se interpuso entre nosotros. Necesito congelar cualquier cambio en los pagos de las ventas de Roar Farm a menos que lleven mi firma. La mujer que estaba detrás del mostrador miró de Tessa a Dale. Señora Roar, eso también podría requerir documentos de la oficina de la cooperativa, dependiendo de cómo esté estipulado el contrato de compraventa. Entonces iremos allí después, dijo Tessa. A Dale se le pusieron las mejillas rojas. Nos estás avergonzando a los dos. No, dijo ella. Eso fue lo que hiciste cuando intentaste mover el dinero del heno antes de que el remolque saliera del patio. Bajó la voz. ¿Crees que lo está haciendo gratis? Tessa no se movió. Dale me señaló. Ha estado en mi granja todos los días. ¿Crees que la gente no se da cuenta? ¿Crees que no están hablando? Sentí que me subía el calor al cuello, pero Tessa giró ligeramente la cabeza, lo justo para detenerme. Entonces Dale dijo algo que hizo que toda la habitación pareciera más pequeña. Deberías haberlo mantenido tranquilo hasta que superáramos esto. Tessa se quedó inmóvil. No débil. No se inmutó, seguía como una puerta que se cierra con llave. Miré fijamente a Dale. No acepto pagos a través de la esposa de nadie. Abrió la boca y luego la cerró. Tessa no me miró, pero vi cómo cambiaba la forma de sus hombros. El gerente del banco salió un minuto después, y Tessa dejó todo sobre su escritorio. El contrato de compraventa original, el recibo de entrega, su plan de trabajo, el contrato de equipo impagado a mi nombre, la lista de la subasta, el cambio de ruta que Dale había intentado hacer. Habló con claridad, sin adornos. Quiero que todos los depósitos por la venta de nuevas explotaciones agrícolas se mantengan en la cuenta operativa a menos que yo firme el cambio. No quiero que se aprueben nuevos anticipos sobre la compra de equipos con base en los ingresos proyectados por heno o ganado sin mi aprobación por escrito. Y quiero que esta deuda con Cla quede documentada como primer pago de la venta de heno de Larkin. Dale estaba sentado frente a ella, trabajando. Lo estás eligiendo a él en vez de a mí, dijo. Tessa parecía cansada entonces. No blando, solo cansado. Primero elegiste la deuda. En lugar de la granja. La miró fijamente como si no supiera qué hacer con esa frase. No pudo disimular su risa. El banco nos envió a la oficina de la cooperativa del condado para actualizar la autorización de venta. Dale lo seguía en su camioneta, demasiado orgulloso para mantenerse al margen y demasiado enojado para ayudar. En la cooperativa, lo intentó una vez más, diciéndole al empleado que el terreno estaba a nombre de su familia. Tessa puso ambas manos sobre el mostrador. Mi nombre figura en la cuenta operativa, dijo. Es mi firma en el contrato de compraventa y es mi trabajo en ese campo. El empleado revisó los papeles, hizo 2 llamadas y selló la actualización antes de cerrar. Ese sonido, el del sello al golpear el papel, pareció más fuerte de lo que debería. Dale salió primero. En el estacionamiento, se volvió contra mí. ¿Estás contento ahora? Negué con la cabeza. Esta no es mi lucha para liderar. Entonces miré a Tessa. Es suya. Sostenía la carpeta contra su pecho, pero no como si se estuviera escondiendo detrás de ella. Como si finalmente fuera algo sólido. Dale esperó a que ella lo siguiera. Ella no lo hizo.
En lugar de eso, se subió a mi camioneta y cerró la puerta. A la mañana siguiente, la oficina del Larkin realizó el pago a nombre de Tessa en la cuenta operativa, y mi primer pago se programó exactamente como ella lo había escrito. La entrega se realizó, no sin problemas ni facilidades, pero se realizó con Tessa al mando. El primer pago llegó a mi cuenta a las 9:14 de la mañana de un martes. Lo sé porque estaba debajo de mi tractor cambiando una manguera hidráulica cuando mi teléfono vibró en el suelo de hormigón. Me sequé la mano con un trapo, miré la pantalla y me quedé mirando el número durante un segundo. No era todo lo que Dale me debía. No era ni de cerca, pero era dinero real procedente de una venta real, enviado tal y como lo había escrito Tessa. La llamé enseguida. ¿Lo ves? Ella preguntó. Lo veo. Bien. Detrás de ella se oía ruido, metal chocando, hombres hablando, un motor dando marcha atrás. ¿Dónde estás? Ya pregunté en la casa de subastas. Te dije que tenía equipo viejo para vender. Me incorporé demasiado rápido y me golpeé el hombro contra el chasis del tractor. Te fuiste sin mí. Tenías tu propio trabajo. Tessa, ¿qué? Esa sembradora tiene el enganche roto. No dejes que te desanimen como si todo se estuviera desmoronando. Se quedó en silencio por un instante. Entonces ven aquí y pon cara de malo a su lado. Cuando llegué al recinto de la subasta, ella estaba de pie cerca de la vieja sembradora con un portapapeles bajo el brazo, con aspecto de haber dormido solo 4 horas y aún así planear ganar la subasta. El remolque de repuesto para el pienso estaba aparcado en la fila de al lado. Unos cuantos hombres lo rodeaban, pateando las ruedas, actuando como si el óxido fuera un insulto personal. Tessa me vio e inclinó la barbilla hacia el taladro. Dime qué es lo peor que pueden usar en su contra. La pintura se ve mal. Grieta del enganche. El neumático izquierdo está más viejo de lo que debería. ¿Eso es todo? Ya es suficiente. Ella asintió y se dirigió directamente hacia el representante de la subasta antes de que él pudiera acercarse a ella. La seguí, pero no hablé a menos que ella me mirara. Ese era el ritmo que habíamos encontrado. La apoyé, pero no me puse delante de ella. El taladro se vendió a un precio inferior al que ella quería, pero superior al que Dale esperaba. Por supuesto, apareció a mitad de camino. Lo vi cerca del puesto de café, con las manos en los bolsillos, observando la subasta como si el dinero aún llevara su nombre. Cuando llegó el remolque de pienso y se vendió todo limpio, se acercó a Tessa con una sonrisa forzada. Bueno, dijo, eso nos ayudará a respirar. Tessa sostuvo el recibo contra su portapapeles. Ayudará a que la granja respire. Así es como lo llamamos ahora. Ella lo miró fijamente durante un largo segundo. El dinero de la subasta se destina a la cuenta de reparaciones y al segundo pago de CLA. ¿Viste los documentos del banco? Dale me miró. Siempre arcilla. Yo podría haber respondido, pero Tessa lo hizo primero. No, siempre el trabajo. Simplemente dejaste de reconocerlo. Él no gritó. Dale no era ese tipo de hombre la mayoría de los días. Se hacía más pequeño cuando se veía acorralado, y se volvía más cruel de maneras sutiles. Miró a su alrededor en el patio, vio quién podría estar observándolo y luego se dio la vuelta como si hubiera decidido marcharse primero. 2 días después, terminamos la última entrega de heno. Esa casi nos destroza. El Bor volvió a perder el ritmo. El camión se sobrecalentó en la carretera comarcal y hubo que volver a cargar una de las pilas porque no me gustaba cómo se inclinaba. Tessa discutió conmigo durante 5 minutos completos, luego subió y ayudó a rescatarlo. En cualquier caso, en el almacén del Larkin, el mismo comprador de barba gris inspeccionó la carga, revisó 3 fardos y firmó el recibo. Bien. Hola, dijo. Tessa no sonrió hasta que estuvimos de vuelta en la camioneta. Luego apoyó la cabeza en el asiento y cerró los ojos. Dilo, dije. ¿Qué? Tenía razón sobre el rest hacking. No, lo estás pensando. Creo que eres caro. Eso no es lo mismo. Está cerca. El pago final por el trabajo de ese mes no hizo rico a nadie. No solucionó los préstamos antiguos. No logró convertir aquel lugar, antes tan turbulento, en lo que la gente recordaba de 10 años atrás, pero sí mantuvo viva la granja. La factura del pienso se pagó. Mi deuda de equipo se registró correctamente. El banco tenía la firma de Tessa asegurada en cada nueva venta de la granja. La cooperativa la tenía registrada como persona de contacto autorizada. Dale aún podía pasearse por ahí y decir que era su casa. Pero no podía seguir firmando el día siguiente sin que ella lo viera. Por primera vez desde que la conocí en aquel patio, Tessa tenía algo más que un plan. Ella tenía el control.
Dale se mudó la semana siguiente. No muy lejos, su hermano tenía una habitación vacía a las afueras de Cantón, y Dale preparó 2 maletas, sus cañas de pescar y la mitad del orgullo que le quedaba. Le dijo a Tessa que tendría que ir a suplicar cuando el lugar se volviera demasiado pesado. Ella se quedó en el porche mientras él cargaba su camión. No, dijo ella. Llamaré a un mecánico. Cerró la puerta de golpe con más fuerza de la necesaria y se marchó envuelto en una nube de polvo. Después de eso, me mantuve alejado. No porque quisiera, sino porque lo hice. Hay una diferencia. Durante 30 días, Tessa y yo habíamos estado codo con codo en campos, establos, camiones, oficinas y mercados de ganado. Había aprendido su manera de contar en voz baja cuando los números se ponían ajustados. Ella había aprendido que me quedaba callada cuando me preocupaba el dinero. Compartimos sándwiches de gasolinera, café malo, madrugones, noches largas y suficientes problemas como para que los desconocidos se sintieran como socios. Pero ella aún se estaba divorciando, y yo seguía siendo el hombre al que le debía dinero. Así que, cuando me llamó porque la correa del motor estaba suelta, le envié el número de pieza. Cuando me preguntó por una tarifa justa para cortes a medida, le di el promedio del condado. Una noche, cuando me envió un mensaje de texto que decía, no tienes por qué desaparecer, me quedé mirando el mensaje durante 10 minutos antes de responder. No voy a desaparecer. Lo estoy manteniendo limpio. Su respuesta llegó un minuto después. Lo sé. Pasaron algunas semanas. Luego, en una mañana despejada, regresé a la granja Roar sin ningún camión de plataforma detrás de mí, solo mi camioneta de servicio, una pieza de repuesto en el asiento, 2 cafés en los portavasos y una orden de trabajo impresa sujeta a un tablero. Tessa me recibió en la puerta. Parecía cansada, pero no agotada. Sus botas estaban polvorientas, tenía las mangas remangadas y el pelo recogido de la misma manera que la mañana en que me bloqueó el paso con la cargadora. Solo que ahora el patio ya no parecía estar conteniendo la respiración. Salí y le entregué el café. Trabajo oficial, dije, mostrando la orden de trabajo. Ella lo tomó y leyó la tarifa. Siempre traías papeles. ¿Y el café? Eso no está en la factura. Miró hacia el cobertizo de máquinas donde el obrero estaba sentado esperando con un panel abierto. Asentí con la cabeza. Todavía necesitas ese bor para el viernes. Tessa me miró y esta vez la sonrisa le surgió con naturalidad. Solo si cobras el precio completo. Tomé mi caja de herramientas y caminé a su lado a través de la puerta.